Vamos a usar culto de oración número 1, la abreviada. Parece un poquito similar. Me alegro que no tuviste que construir algo nuevo. Estamos en el segundo domingo de la Cuaresma. Cuaresma tiene 6 domingos que se termina, la Cuaresma termina domingos con Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén. En los domingos antes de Domingo de Ramos vemos a palabras específicas de Cristo que nos ayudan a entender y prepararnos a nosotros para ver a Cristo sufrir. Hoy en el Evangelio vamos a ir a Jesús hablando con uno de sus discípulos llamado Pedro. Y le llama a Pedro, le pone el nombre Pedro, Satanás. Jesús acusa a Pedro de tener en mente las cosas de Satanás y el mundo, no las cosas de Dios. Y eso es duro, eso nos pega fuerte, porque nadie quiere ser acusado de ser el diablo, nadie quiere ser acusado de ser Satanás, pero cuando no nos fijemos en las cosas de Dios, caemos al otro lado cerca, estamos con el diablo. Yo voy a predicar sobre Romanos capítulo 5, donde vamos a ver 2 términos, justificación y reconciliación. Vamos a ver dónde andan juntos y cómo son separados y lo que significa para nosotros. También para ayudarnos a caminar con Jesús durante la Cuaresma y llegar al punto. Domingo Ramos, Él entra. Jueves, Él nos da su cuerpo y sangre con el pan y el vino. Viernes, Él muere, para que tengamos entonces Domingo de Pascua, donde Él vive. Pues vamos a usar el boletín como siempre lo hacemos. Vamos a empezar por orar juntos la oración matutina de Martín Lutero. Oremos juntos. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante la noche de todo mal y peligro. Y te ruego también que me preserves y me guardes de pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino, esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia deseando oír lo que nos tienes que decir y creer lo que nos dices. Queridos amigos, acerquémonos a Dios con corazón sincero y confesemos nuestros pecados pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdone. Señor de la vida, confesamos que estamos por naturaleza muertos en el pecado, por preocupación aparte de fe y por orgullo egoísta, por pecados de hábito y por pecados de la voluntad, por el mal que hacemos y por el bien que no hemos hecho. Deberíamos echarnos de tu presencia para siempre. Oh Señor, lamentamos nuestros pecados, perdónanos por amor de Cristo. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo de nuevo vendrá. En su gran misericordia Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Escuche la palabra de Cristo a través de su ministro llamado. Te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos la gloria. We sing. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres.
por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente. Oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor. Solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, cuya gloria consiste siempre en mostrar misericordia, muestra tu gracia a todos aquellos que han errado en tu camino y obra en ellos corazones arrepentidos que se aferren a la verdad de tu palabra. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura viene de Génesis, capítulo 28. Vamos a oír varias cosas destacantes de este episodio de la vida de Jacob. Por ejemplo, Jacob tuvo que huir de su padre y de su hermano. Su hermano lo quería matar. Por eso estaba saliendo y pasando al lugar donde vivía su tío. Vamos a oír también que para dormirse en el campo no tenía almohada, tenía piedra. Eso me parece difícil. Y también vamos a oír que Dios le mandó una visión donde él vio una escalera a los cielos, subiendo y bajando. Pero todo eso no es igual a las palabras de Dios, que Dios promete estar con Jacob aquí en la tierra. Tú y yo tenemos una promesa semejante. Dios promete por medio de su palabra estar con nosotros también hasta que lleguemos a los cielos. Génesis capítulo 28. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás del norte al sur, del oriente al occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó: en realidad, el Señor estaba en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios,
Es la puerta del cielo. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra segunda lectura viene de Romanos capítulo 5. Como es parte del sermón, voy a cambiarlo un poquito y la voy a leer más tarde. Por eso quiero ahora leer el Evangelio del día, que es de Marcos capítulo 8. Aquí es donde vemos la confrontación de Pedro a Jesús. Pedro diciendo a Jesús, ya no hables de tu muerte. Y Jesús dice, mira, si eres mi discípulo, me vas a seguir y te va a costar algo, no será algo fácil. Luego comenzó Jesús a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de hombre. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve la cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar en cambio a la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esa generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria su Padre con los santos ángeles. Hermanos y hermanas, esto es el Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Señor. Vamos a confesar nuestra fe usando las palabras del credo apostólico. Estamos ahora en el boletín. Confesemos juntos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Cantemos el himno del día, con el buen Jesús andemos.
El texto para nuestra meditación es la segunda lectura para el segundo domingo de la Cuaresma, Romanos capítulo 5. Hay capítulos favoritos en la Biblia. La resurrección, capítulo 15 de 1 Corintios. La Santa Cena, capítulo 20 de Marcos, capítulo 11 de 1 Corintios. La resurrección de Lázaro, capítulo 11 del Evangelio de Juan. Para mí, cuando yo quiero hablar de todo lo que ha hecho Dios por mí, en vista de la reconciliación, yo voy al capítulo 5 de Romanos. A ver si están de acuerdo conmigo, y no hay problema si no lo están. A ver, ¿cómo Pablo explica paz, justificación y reconciliación? Pablo dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, sufrimientos. Lo siento, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que era, es y que ha de venir, mis queridos amigos y amigas en la fe. Creo que se dieron cuenta durante este último año de la batalla política que existió en los Estados Unidos. La única manera que podían deshacerse de eso sería esconderte debajo de una piedra o una cueva. Porque cada 15 minutos en la tele, en el radio, todas redes sociales habían anuncios, detalles, acusaciones. Y lo que yo me enteré, y lo había visto antes, pero realmente me cayó la 20 esta vez. Estaban batallando sobre el concepto de la igualdad. Tengo que estarme aquí para que me vean, ¿verdad? Lo siento. No quiero que solamente vean mi barriga, aunque es menos. Lo siento, disculpe. El concepto de la inigualdad, la falta de justicia. En un lado habían personas que decían, no, el mundo no es justo. Y por eso tú tienes que batallar y esforzarte a hacer lo que puedas. Al otro lado decían, no, el mundo tiene que ser justo. Y yo te prometo, no importa el candidato, yo te prometo que haré todo lo posible bajo varias leyes para que haya
igualdad. Y cuando hablaban de igualdad, hablaban de todo, ¿no? Igualdad de carácter, igualdad de ganancia, dinero, igualdad de preferencia bajo sistema de corte, etc. Igualdad en todo. No importa de dónde venías, quién eres o cómo vives. Igualdad. Ok, pasaron las elecciones, ganó quien ganara y sabemos que Dios lo puso ahí porque Dios es el que gobierna todo. Pero tengo que preguntar, ¿tenemos igualdad en el mundo? ¿Todos somos iguales? La verdad es que como luterano yo puedo contestar esa respuesta con un sí y un no. Sí, todos somos iguales del punto de vista de Dios. Cuando Dios dice por medio del apóstol Pablo en Gálatas, él dice, no hay ni esclavo ni hombre libre, no hay varón ni hembra, no hay un griego ni judío, todos somos uno igual en Cristo Jesús. Pero la verdad es que hoy en día, quizás aún más que nunca en mis 54 años de vida en la tierra, el mundo no trabaja bajo un sistema que viene de la Biblia. No estamos tratando de igualarnos bajo Dios. Estamos tratando de igualarnos bajo unas leyes, un gobierno, algo político. Y si ya no se dieron cuenta, lo siento que tengo que romperle el globito. No podrá existir en ningún tiempo igualdad en este mundo. Aún los que prometen y profesen que te van a ser iguales a todos, ellos mismos no piensan ser iguales. Y eso sencillamente viene por causa del pecado. La verdad es que Dios creyó un mundo igual. En la perfección, todos, no importa quiénes eran y quiénes hacían, eran iguales. Pero cuando cayó el pecado, si recuerden, el hombre y la mujer pecaron porque quisieron hacerse iguales. Pensaron que había una inigualdad. Quisieron hacerse iguales a Dios. Y no lo lograron, al contrario. Se abrió el caos, el cañón grande entre un Dios perfecto y ahora un mundo imperfecto, tú y yo. Y por eso, para poder tú y yo tener aún el chispito de confianza que llega a ser la mayor confianza por fe en Jesucristo, para llegar a los cielos, si queremos tener la vista de los cielos enfrente de nosotros, necesitamos ser igual a Dios, ¿no? Dios dijo, yo soy perfecto, para llegar a los cielos tú tienes que ser perfecto. Alce la mano quien es perfecto. No lo somos. Y no es que solamente somos imperfectos de poca cantidad, no. Si Dios es perfecto, tú y yo somos el 180 al opuesto de Dios. Y no hay nada que tú y yo podemos hacer en nuestros pecados para llegar a ser igual a Dios. Por eso necesitamos reconciliación. Ahora, ¿qué es reconciliación? Hace años, cuando era yo más joven y enseñaba el clase de catecismo a mis niños, les mostraba mi cuenta bancaria. Podía mostrar en aquel entonces lo que yo recibía cada mes porque me lo mandaban por correo. Aquí está lo que gastaste, aquí es lo que tienes, es lo que te sobra. Y este número abajo era lo que yo tenía al fin del mes. Ahora, yo, por tratar de ser mayordomo bueno, yo cada vez que escribí un cheque,
le ponía en un lugar, le ponía el nombre y ponía el cheque y el número. Y al fin de mes yo sumaba todo lo que yo gastaba. Y el número abajo en mi lista y el número del banco tenían que ser iguales, ¿verdad? Y así mi lista y el banco estaban reconciliados. Eran iguales. Pero ¿saben qué? Yo no soy perfecto. Y peor, no soy el mejor matemático en el mundo. Y a veces sumaba el 2 más 2 y yo ponía 5. Y con ese cambio se cambiaba más tarde y al fin de mes yo estaba mal y el banco, ok. ¿Quién tenía que ajustarse? El banco no iba a cambiar nada. A menos que yo podía encontrar. Y la verdad, nunca la encontré. Siempre era yo sentándome en mi escritorio. Ay, mira lo que hice. Qué torpe. Y de repente mi esposa, qué bruto eres. Sumaste 2 más 2, no son 7, son 4. Mira cómo cambia. Después de 2 años, mi mujer tomó la chequera para sumar todo. Porque ella es matemática y yo no soy. Yo no podía hacer nada, pero la verdad es que he encontrado que pocos tienen ese concepto de reconciliación. Porque nadie usa papel. Casi nadie recibe del banco, ¿no? Todos vienen en nuestro smartphone. Vienen en la computadora. Yo ni sumo nada, yo uso mi tarjeta para mantener exactamente lo que estoy gastando. Tengo un aparato en mi computadora, un programa específico que guarda todo. Tanto que yo puedo ahora entrar lo que necesito pagar en el mes de abril. Para entender exactamente. Reconciliar no tiene ese concepto. Por eso cambié el ejemplo. Uso otro ejemplo. Años antes del banco. Para reconciliar, para estar igual, usaban las pesas que venían con un lugar en ambos lados. Y lo que ponías en un lado tenía que ser igualado en el otro, si no se notaba. Uno era más pesado que el otro. Y cuando llegabas en el medio, eso era el balance. Ahí estabas reconciliado. Pues tengo 1 libra de algodón y me va a costar 1 libra de oro. Tiene que pesar lo mismo. La verdad es que era algo sencillo, pero trampas existían en todo lado. Porque la persona sabia y tramposa, en su lado del peso ponía su dedo. Y así podía tener menos, pero podía igualarlo. Con ese ejemplo me di cuenta, así es como trabajamos tú y yo, sin Dios. Sabemos que Dios necesita cambiarse de nuestro punto de vista. Sabemos que Dios requiere que tú y yo hagamos algo según nuestro punto de vista. Y por eso, para tratar de balancearlo, siempre estamos poniendo nuestro dedo, tratando de ayudarnos a ser iguales a Dios. Pero ¿saben qué? No hay ninguna fuerza en nuestro dedo que puede cambiar dónde está Dios y dónde estamos nosotros. Porque Dios ha dicho completamente, sencillamente, yo soy perfecto. Y para llegar a los cielos, para entrar en mi perfección, ustedes individuales también necesitan ser perfectos. Y Dios en más de 6,500 años no ha cambiado. No ha llegado al punto de dijo, ¿sabes qué? No es perfecto, es 80% perfecto. No es perfecto, es el 50%. Yo bajo aquí y tú llegas aquí y ahora estamos reconciliados, estamos bien. No, eso no es la reconciliación de que Dios habla. La reconciliación de que Dios habla se encuentra aquí en este capítulo de Romanos, especialmente en el versículo 8. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
nuestra reconciliación, la habilidad o el hecho de hacernos iguales a Dios. No es que Dios bajó a este punto, sino que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ofrecido como sacrificio de Dios el Padre para todo el mundo, ese evento nos reconcilia con Dios. Ese evento nos eleva a estar en un estatus de perfección con Dios. Y no hay nada que tú y yo podemos hacer para ayudarnos a elevar. Es completamente Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el Padre? Cuando éramos pecadores, Dios mandó a Jesucristo. Recuerden, Dios había hablado sobre el sacrificio ya de años. Cuando Moisés era profeta de su pueblo, fue al monte de Sinaí, recibió los 10 mandamientos, pero también recibió el formulario de sacrificios. Sacrificios de corderos, de cabritos, de bueyes, donde la necesidad de derramar sangre era parte del completo sacrificio. Y con eso Dios estaba anticipando el sacrificio de su Hijo perfecto. Noten, en el Antiguo Testamento ese sacrificio se repitió vez tras vez tras vez. Y el pueblo se quedó con el concepto, sí, estoy reconciliado, pero hay que repetirlo y hay que repetirlo. Pero cuando llegó Jesús como Hijo perfecto del Padre, como Hijo obediente del Padre, Él quiso morir por el pueblo. Esto que dice Pablo antes de ese versículo que acabo de leer, en ese párrafo él dice, a la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Y tú y yo entendemos eso. Como padres de familia, hay tiempos que quizás tú y yo deseábamos que la enfermedad de nuestro hijo se pasara a nosotros para que ese hijo se recupere y yo sufro. O quizás podríamos llegar a un punto donde con nuestros hijos, ok, yo no quiero que algo malo suceda a ti, yo me intervengo, yo entro en lugar de ti. Pero nuestro sacrificio será parcial, porque por quien nos sacrificamos también va a morir. Pero el sacrificio de Jesús, el sacrificio perfecto del Hijo perfecto de Dios, ese sacrificio no es para los que mueren, es para que los que vivan. Y por eso, cuando el Padre habla de reconciliación, Él no está hablando de este mundo. Él no está hablando de tener un evento en este mundo que va a hacer que todos sean iguales. En este mundo no habrá utopía, no habrá ciudad perfecta, no habrá la falta de igualdad. Siempre va a haber diferencia, porque siempre existe el pecado. Pero la vista del cristiano es en lo que ha de venir. Y mi reconciliación, junto con esa otra realidad que leemos en el primer párrafo, en el primer versículo, ya que hemos sido justificados mediante la fe. Hermanos y hermanas, no confunden. Reconciliación y justificación no son la misma cosa. Tienen el mismo resultado, pero no son la misma cosa. Justificación es cuando Dios simplemente te declara justo. Es declaración de Dios. Y sucede, nosotros lo entendemos por medio de la fe. Dios dice, tú eres justo. Y mi fe dice, sí, soy justo. Porque Dios lo ha declarado. Pero reconciliación viene por la obra de Jesús. ¿Cuántas veces no lo leemos? En el versículo 8 de nuevo. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
En el próximo párrafo, en el versículo 9, ahora que hemos sido justificados por su sangre, por cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo. Es decir, tenemos la justificación, fuimos declarados inocentes, tenemos la reconciliación, hemos hecho iguales con Dios por medio de la muerte de Cristo, por eso tenemos la salvación, no vamos a morir eternamente en los infiernos. Además, ¿por qué? Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados por Él mediante la muerte de su Hijo. Por eso es tan importante durante la Cuaresma no perder a la cruz. Vamos a escuchar palabras de Jesús. Vamos a escuchar cómo Jesús promete sufrir por nosotros. Vamos a escuchar cómo Jesús promete morir por nosotros. Nunca queremos perder la cruz, porque ahí encontramos la reconciliación. Ahí encontramos donde somos hechos iguales a Dios por su muerte. No hay nada que tú y yo podemos hacer. Pero Dios el Padre lo ha hecho todo por Jesucristo. Y por eso en el versículo 11, también regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Es un hecho, está cumplido. Hace casi 2000 años Cristo vivió perfectamente. Hace casi 2000 años Cristo murió, fue sacrificado, derramó su sangre. Y el Padre nos declaró justos por la fe y nos reconcilió por su muerte. Pero todavía vivimos, ¿verdad? Y vivimos en la inigualdad. Vivimos en la falta de igualdad. ¿Cómo vamos a vivir? Les regreso ahora al primer párrafo. En el versículo, final del versículo 2, en el medio párrafo. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Tú y yo vivimos ahora esperando llegar. Y no es esperanza falsa, no es mi esperanza de poder ganar la lotería. No, esta es esperanza seguro. Esta es esperanza conociendo. Ya estoy en los cielos, no he llegado todavía. ¿Por qué? En versículo 3, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Pues sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Perseverancia produce entereza de carácter. Entereza de carácter produce esperanza. Tú y yo vivimos en una realidad de inigualdad. Vivimos bajo una realidad que nunca por nuestra propia cuenta podemos ser iguales a Dios de ninguna manera. Pero vivimos reconociendo sufrimientos, carácter, esperanza. Los cielos. Hemos sido reconciliados, hechos iguales a Dios por la muerte de Cristo. Y por eso sabemos que viviremos en los cielos eternamente. No importa lo que promete un político. No importa lo que promete un candidato. No importa cuántas leyes son hechas, firmadas y tratadas de ser enforzadas. No va a haber igualdad aquí. Pero tú y yo vivimos para los cielos. Tenemos esa esperanza. Y sabremos que estaremos ahí porque hemos sido reconciliados. Gracias a Dios. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento humano, esa paz nos guardará y mantendrá firmes en la fe verdadera hasta la vida eterna. Amén. Creo que la cajita atrás es donde ponen la ofrenda, ¿verdad? Excelente.
No anuncié nada la misa en inglés porque no vi nada. Aquí aparece. Excelente. No olviden, de parte de nuestro tributo a Dios es darle gracias por medio de nuestras ofrendas. En la oración de la iglesia de hoy vamos a orar por un nieto de uno de nuestros miembros anglos, quien ha batallado con el cáncer, y este miércoles que viene tiene pruebas para ver si el cáncer está en remisión o si Dios lo ha quitado completamente. Y oremos que Dios le dé paciencia a la familia y que Dios le dé resultados según su voluntad. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos ante tu trono de gracia, dándote gracias que somos reconciliados. Hemos sido reconciliados. Somos iguales a Dios por medio de la muerte y sacrificio de Cristo en la cruz. No hay nada que tú y yo podíamos hacer para llegar a los cielos. Pero tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios, Él vivió perfectamente por nosotros. Y Él nos reconcilió por su muerte. Y por su resurrección sabemos que la declaración de ser justos ante los ojos de Dios es seguro y absoluto. Por eso, Dios, ayúdenos. En el tiempo que nos queda en este mundo, ayúdanos para soportar los sufrimientos, entender la entereza de carácter y reconocer la esperanza que tenemos para los cielos. Envíe tu Espíritu Santo por mi palabra para poder aumentar nuestra fe, crecer nuestra fe, alimentar nuestra fe, para que cada día más cerca a los cielos estamos cada día más seguros de los cielos. Oramos, Señor, también para los que están sufriendo todavía bajo la realidad de COVID. Por favor, ayude a ellos para que no pierden la confianza en tu habilidad de sanar y de cuidar a todo. Y cuando tengan la oportunidad, aprovéchense de lo que ofrece el gobierno de los Estados Unidos para protegerte contra el COVID, porque todo lo tiene bajo control nuestro Padre Celestial, en sus manos que bendicen al pueblo suyo. También oramos de parte de Gregory Willie, que es el nieto de Carol. Has batallado con el cáncer juvenil. Y esperemos, Dios, que cuando lleguen las pruebas este miércoles, que tú, Dios, por tu voluntad le des lo que llamamos el libro nuevo, libro blanco. Que no existe el cáncer, que el cáncer esté en remisión, si es tu voluntad, Dios. Y si es tu voluntad, Dios, que el señor Gregory Willie, el niño Gregory Willie, sigue batallando con el cáncer, de la fuerza a los padres, al hijo y a todos en la familia, para mantener los ojos fijos en los cielos. Porque ahí seremos iguales en todo por la redención de tu Hijo Jesucristo. Oramos estas peticiones y todos que proveen y vienen de nuestros corazones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar juntos el Padre Nuestro cantándolo. Let's sing the Lord's Prayer. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor. Hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra. Haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado, santificado sea tu nombre. Danos hoy, danos, oh Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Reciben la bendición de nuestro Señor. Hermanos y hermanas, vayan en paz. Vivan en armonía el unos con los otros. Sirvan al Señor con alegría. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro sobre ti y te conceda la paz. Amén. Gracias de nuevo por estar aquí presente y también por los que nos ven por internet. Lo siento que no pudieron estar con nosotros. Espero que tomen la oportunidad en el futuro de estar presente porque hay espacio amplio. Hay la habilidad de separarse. Gracias a Dios. Oh, excelente. Me alegro que llegaste. Si no me conocen, soy el pastor Timoteo Flunker. Soy el consejero nacional ahora hispanohablante. Pero si estás viendo esto, probablemente me conoces porque he hecho esto antes con ustedes. La paz de Cristo que sean con todos ustedes. Creo que el pastor, como es pastor, tiene que hablar también. Pues le daremos la bienvenida. Amen, brothers. Thank you very much.